nosotros los seres humanos aquí en la Tierra. Si por un momento pensamos que si de esos 14.000 millones de años que tiene existiendo el universo, tan solo los reducimos a 14 simples años, vamos a descubrir que apenas hace 4 años se formó la Tierra, que hace apenas 7 meses apareció la vida y que hace apenas 3 semanas desaparecieron los dinosaurios. En los últimos 6 minutos surgió la vida humana y durante los últimos 6 segundos es el tiempo que ha surgido la civilización. Muy bien, repasemos un poquito la historia. Aproximadamente hace unos 10.000 años, casi al término de la última era glacial, los humanos lograron pasar del viejo continente al nuevo continente, al que después llamarán América. También en esta época se estima que se crearon los cauces de los ríos que dan origen a las primeras civilizaciones de la humanidad. Hablemos de ellos. El río Nilo en África, ahí surgió la cultura de los egipcios. En el río Indo, cerca de Pakistán. Otro de ellos sería el río Yangtze en Asia, que da origen a la cultura china, y los ríos Tigris y Éufrates, que en el Medio Oriente originan la cultura de Mesopotamia. Es aquí donde surge la primera civilización, en una ciudad de nombre Uruk, hace aproximadamente 6.000 años. La región euroasiática, o también conocida como región del Medio Oriente, reunió ciertas características que la aventajaron de las demás regiones. Por ejemplo, un clima y un terreno fértil que favorecieron en gran medida que apareciera la agricultura, la presencia y concentración de diversas plantas que daban alimento, como por ejemplo el trigo, el centeno, la cebada, las lentejas. Por último, también podemos hablar de una variedad de animales de gran tamaño, pero que eran fácilmente domesticables, por ejemplo el cerdo, la vaca, las ovejas, las cabras, el burro y el caballo. Bueno, no olvidemos al perrito también. El caballo, este último animal, fue muy significativo para el desarrollo de la civilización, pues gracias a él, hace aproximadamente 4.000 años, los hombres lograron domesticarlo y reducir de esta manera los esfuerzos que tenían que hacer para recorrer largas distancias, para trabajar la tierra, y además sirvió como un instrumento para la guerra. Cuando aparecen las ciudades y las amplias concentraciones de personas reunidas en un mismo lugar, tuvieron que surgir métodos más eficientes para administrar los recursos. Uno de estos fue la aparición de un instrumento capaz de guardar la memoria. No es una memoria USB, hablamos de la escritura. La escritura tenía la facultad de poder grabar en una tablilla de madera o de arcilla, posteriormente de papel, las memorias y los registros contables, y de esta manera es como surge el comercio. El uso del burrito fue muy útil para trasladar mercancías a largas distancias, pues era más fuerte, era más eficiente y resistía más los tormentosos caminos. En cambio, los caballos eran más ágiles, ellos eran más rápidos. Hace aproximadamente unos 1200 años más o menos, los hombres descubrieron el hierro. Inicia entonces la edad de hierro. El hierro era más maleable, era más abundante, había más sobre la tierra y era mucho más fuerte que el bronce. Junto con la agilidad y la fuerza de los caballos, las espadas de hierro y las armaduras hicieron que los guerreros fueran invencibles, mucho más fuertes que los guerreros de a pie. Conquista tras conquista comenzaron a surgir enormes imperios. Por ejemplo, 500 años antes de Cristo surgió el Imperio Persa. El imperio de Alejandro Magno es el que le sigue y surgió en el 323 antes de Cristo. El Imperio Chino 50 años antes de que naciera Cristo. Y finalmente el Imperio Romano en el año 117 después de Cristo. Bueno, muchos años después, en el 600 después de Cristo también surgió el Imperio Árabe. La aparición de grandes imperios propició el contacto entre distintas civilizaciones. Además de compartir e intercambiar mercancías a través del comercio, también lo hicieron con la cultura y la tecnología. Algunos ejemplos de este intercambio cultural son, por ejemplo, los cítricos, como la naranja, que procedía de China. En Italia, de repente un comerciante comenzó a utilizar los números procedentes de los árabes, los famosos números arábicos, los que conocemos. Y alguien más astuto descubrió que en China, un alquimista chino mezcló potasio, azufre y carbono en un invento llamado pólvora. Ahora los guerreros tenían caballos, tenían armaduras, tenían espadas y además armas de fuego.
Otro gran invento que conocimos gracias a las rutas de transporte y comercio y a través del intercambio cultural y de tecnología fue un instrumento que nos permitirá ubicarnos en el mar. Este descubrimiento es el que conocemos como la brújula. Hace aproximadamente unos 500 años, en 1482, Cristóforo Columbus, que sonará más familiar si lo nombramos Cristóbal Colón, desembarcó en el puerto de Palos en España y descubrió que existía un nuevo continente, con personas nunca antes vistas. Conocieron entonces a los mayas y a los aztecas en Mesoamérica. En el área de Perú conocieron a los incas. Otra vez el intercambio de conocimientos y productos fue enorme. Los europeos conocieron las papas, el maíz, y nosotros en cambio conocimos el trigo, los cerdos, las ovejas, los caballos, en fin, muchísimos productos y no terminaríamos de mencionarlos a todos. Teniendo más opciones para comer y nuevas herramientas para trabajar, sin embargo los americanos nativos no estaban preparados para las enfermedades que traían consigo los españoles, y más del 90% de la población murió a causa de estas enfermedades y también de la guerra. Nuestra historia llega por fin a la Edad Moderna, esto es, en el siglo XVII, años de 1600. Los hombres descubrieron que investigar las leyes de la naturaleza les haría más fácil la vida. El 70% de la fuerza utilizada para trabajar provenía de los hombres, y gracias a múltiples investigaciones lograron adelantos científicos que facilitaron la vida humana. En 1712 un hombre creó la primer máquina de vapor. Más tarde se adoptó esta pequeña tecnología al ferrocarril. Se crearon telégrafos y la luz eléctrica. Un poco más tarde se descubrió la capacidad energética del petróleo y la energía nuclear. Recientemente comenzamos a descubrir la potencialidad de las energías renovables, la energía solar, por ejemplo, o la energía de las olas del mar. Antes, a un comerciante le tomaba 20 días en llegar de la Ciudad de México a Veracruz. Hoy en día ese mismo tiempo lo podemos emplear para llegar a la Luna. Hace muchos años enviar un mensaje a una persona distante tardaba aproximadamente varios meses e incluso años dependiendo de la distancia, sin la certeza de que fuese a recibir el mensaje. Hoy en día está de más decir lo mucho que podemos hacer con las redes sociales. Podemos enviar un WhatsApp y llega inmediatamente a Singapur, a Hong Kong, cualquier parte del mundo. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar. Tal vez algún día colonicemos otros planetas, tal vez algún día seamos capaces de teletransportarnos, o quizá incluso podamos volar. Aún no ha terminado nuestra historia. Yo te invito a ti que reflexiones cuál va a ser el papel que juegues dentro de esta historia de la humanidad que aún no ha terminado.